Quienes vivimos en una ciudad solemos tener la necesidad de desplazarnos a través de ella de un lado a otro por diferentes motivos. Estos desplazamientos son realizados a través de diferentes medios que presentan diferentes condiciones de uso. Lo hacemos con propósitos diferentes a la vez que interactuamos en el espacio público. Mi nombre es Lucía y te invito a que me acompañes a conocer este tema que nos involucra a todos y todas, porque en nuestra ciudad nos movemos. Para comenzar, debemos tener en cuenta quiénes son los protagonistas de la movilidad y por qué nos movemos. Cuando se habla de movilidad urbana, se hace referencia a las personas, bienes y servicios que se movilizan en la ciudad para trasladarse de un sitio a otro. No se trata de los medios de transporte, que son instrumentos que facilitan la realización de dichos desplazamientos. En general, cuando hablamos de movilidad, lo pensamos desde el punto de vista de las personas, que nos desplazamos en el ámbito de la ciudad para satisfacer diversas necesidades. Esas necesidades pueden ser de muy variada naturaleza, aunque las que sobresalen, especialmente por la cantidad de viajes que generan, son las que tienen que ver con actividades relacionadas a trabajo, educación, cuidados, tales como llevar gurises a centros educativos o el cuidado de la salud de familiares, el cuidado de la propia salud, o aquellos que tienen que ver con el propio disfrute del espacio público o la interacción social que en él se genera. En general, los viajes se derivan de esa voluntad de trabajar, estudiar, ir a cuidar. Entonces son, digamos, como una especie de necesidad previa a poder satisfacer esas actividades. En ese sentido, esta actividad de tener que desplazarse de un lugar a otro puede ser una actividad que no necesariamente es deseada, en el sentido de que insume recursos, como el tiempo sobre todo, que es finito para todas las personas, y uno de repente quisiera invertir ese tiempo en alguna otra cosa más productiva. Todos queremos gastar el menor tiempo posible en aquella que no es la actividad primordial que vamos a realizar. Además, la limitación de las condiciones que facilitan la movilidad en una ciudad puede obstaculizar el acceso a los bienes y a los servicios urbanos y disminuir la calidad de vida de los habitantes. Pero veremos esto más adelante. Las características de la movilidad tienen que ver con las características de las personas que se mueven. Las condiciones de acceso a medios incluyen factores socioeconómicos, territoriales, de las capacidades físicas y también la cuestión de género. Ya Aristóteles decía que el hombre es un animal político, de la polis, de la ciudad. El hombre es feliz viviendo y conviviendo en ella. Pero, ¿y la mujer? La mujer tiene una movilidad mucho más pautada por los viajes orientados al cuidado o orientados al hogar. ¿En qué consisten estos viajes? Bueno, son viajes que básicamente tienen que ver con la reproducción del hogar. Ir a comprar alimentos, ir a comprar cuestiones que hacen a la vida cotidiana del hogar y no al consumo propio de los individuos. La mujer se mueve más en medios motorizados colectivos como el transporte público y también camina más. Y es interesante además observar que en términos de género lo que nosotros tenemos es que cuando vemos la movilidad orientada al hogar y vemos la contribución por género, la mujer contribuye con en torno de 7 de cada 10 viajes orientados al hogar, mientras que el hombre contribuye con los restantes 30%, pero cuando lo vemos distinguido por medio de transporte, cuando esos viajes son hechos en auto hay equidad. Cuando son hechos en transporte público caminando, la mujer contribuye mucho más. Uno puede decir son viajes cortos y demás, pero la realidad es que cuando lo ve en términos de minutos, cuando vemos cuánto contribuye el hombre y la mujer en términos de minutos de desplazamientos orientados a el hogar, lo que vemos es también una contribución mucho mayor y ahí hay otro componente que es el nivel socioeconómico.
mujeres de los quintiles 1 y 2 de ingresos contribuyen en términos diferenciales mucho más que los hombres a esa movilidad orientada a cuidados. Y otro aspecto que es relevante para pensar a la mujer en la ciudad, en su rol de movilidad, es que es un actor vulnerable. Es un actor vulnerable en términos de convivencia ciudadana y seguridad ciudadana, es un actor más vulnerable que el hombre, no solamente en términos de ser potencial víctima de delitos, sino el tipo de delitos que puede ser potencial víctima. Y también otro tema que es relevante es el tema del acoso en el transporte público, en el transporte colectivo, que lo hace también un actor vulnerable, no solamente en los espacios públicos comunes, sino también dentro de un ómnibus o cuando uno está utilizando el sistema dentro del propio sistema. Entonces, en ese sentido, en términos de costos espaciotemporales a la hora de llegar de un lugar a otro en la ciudad, las mujeres tienen que afrontar más costos que los hombres. En Uruguay, aproximadamente el 90% de la población vive en áreas urbanas y en el caso de Montevideo, esta cifra se eleva hasta casi el 99%. Montevideo tiene 1.300.000 habitantes, pero si tomamos en cuenta el área metropolitana, que también incluye las aglomeraciones cercanas, la cifra sube hasta 2.400.000 habitantes, las 2/3 partes del país. La configuración espacial de la ciudad determina fuertemente las condiciones en que se desplazan las personas. En este sentido, la planificación urbana tiene un rol muy importante. Desde el punto de vista de la planificación del territorio, entendemos que la movilidad es determinante en la conformación y estructuración de la ciudad. Si vemos las infraestructuras de la movilidad, fundamentalmente la calle, vemos que tienen una permanencia de larga duración en el territorio que condiciona las posibilidades de desarrollo tanto de la ciudad como de sus habitantes. Basta ver, por ejemplo, cómo que si vamos a la ciudad vieja podemos transitar por calles que están presentes en la ciudad desde la época colonial, o cómo los sucesivos crecimientos que ha tenido la ciudad se han dado en torno a tramas viales y a ejes viales que hoy permanecen en el territorio, como la avenida 18 de Julio, o como los caminos que ya en ese momento conectaban la ciudad con el territorio, luego se desarrollaron y en torno a ellas se desarrolló la ciudad y las sucesivas expansiones. Pensemos, por ejemplo, en el eje 8 de octubre, Camino Maldonado. Si entendemos la movilidad como un derecho y a su vez como determinante en el proyecto de ciudad, entonces entendemos que la movilidad debe contribuir siempre a construir una ciudad más democrática, tanto porque contribuye a un acceso equitativo de la población a los recursos de la ciudad, como que permite que la ciudad esté cada vez más integrada, su territorio y sus habitantes. Por ejemplo, la movilidad debe estar en relación con el soporte natural, con sus cursos de agua, con su relieve, debe estar en relación con el sistema productivo, con la industria, con la logística, con la actividad portuaria, debe estar en relación con el sistema de espacios públicos, del cual sus infraestructuras forman parte junto con parques y plazas. Debe estar en relación con las áreas residenciales, que las hay de alta densidad y de muy baja densidad, las hay áreas formales, las hay áreas informales. Debe estar en relación con las centralidades de la ciudad, que son aquellos lugares donde se concentran los recursos de la ciudad y los servicios, digas el centro, Paso Molino, 8 de octubre, o la centralidad que ha surgido recientemente en torno al monumento a Valleverres. También debe estar en relación a las infraestructuras, que muchas veces están contenidas en la infraestructura de la movilidad, digas el saneamiento, el drenaje. Como espacio público, entonces la calle debe ser, en primer término, accesible, tanto en términos físicos, de accesibilidad universal para todas las personas, pero también en términos de gestión, de que sea una calle pública. También debe estar equipada para cumplir sus funciones según el rol que tiene esa calle en la ciudad. No es lo mismo equipar la Rambla, que podría ser el principal espacio público de la ciudad, que equipar la Avenida Italia, o la Avenida Millán, o General Flores, o una calle barrial. Asimismo, la calle debe ser y parecer una calle pública. Debe invitar a su uso público y no
de alguna forma expresar como cierta exclusión a sectores de la población o sentirse como exclusiva para otros. La calle debe ser inclusiva. Inclusiva porque debe considerar a todos los potenciales usuarios, fundamentalmente a aquellos más vulnerables. Debe ser segura, tanto en términos materiales, para que no genere riesgos a los desplazamientos de los diferentes modos de transporte, pero también segura porque es apropiada por la comunidad, porque la ciudad le da frente, porque las viviendas y los comercios le dan frente y le dan vida a esa ciudad. También debe ser sustentable en diferentes dimensiones, pero entre ellas una que destaco es el de que permita coexistir los diferentes modos de transporte de forma armoniosa. Y también debe ser resiliente, entre otros aspectos, porque debe incorporar criterios en su diseño, por ejemplo, de infraestructura verde, considerando condiciones de asoleamiento, considerando los drenajes, considerando el arbolado, considerando la permeabilidad de sus pavimentos. En definitiva, nos interesa destacar que la movilidad es determinante en la conformación de la ciudad y su proyecto. Es un derecho de las personas y las personas tienen el derecho a que sea planificada en forma colectiva. El espacio público es un recurso finito y quienes participan de él tienen diferentes formas de desplazarse de un sitio a otro. ¿Qué te parece si empezamos a conocerlas? Los modos de desplazamiento tienen que ver con qué medio utilizamos para movernos en la ciudad. Podemos ser usuarios de un vehículo privado, del transporte público, ciclistas o motociclistas, o podemos ser peatones. En los vehículos en los que puede viajar más de una persona, se puede tener el rol de conductor o de pasajero. Así, nos convertimos en distintos tipos de usuarios de las vías de tránsito. Para hacer una descripción de los usuarios de las vías de tránsito que incorpore algún elemento de juicio, es interesante tener en consideración lo que la literatura sobre movilidad sostenible llama la pirámide invertida de la movilidad. Tradicionalmente se ha privilegiado al automóvil particular en cuanto a espacio para circular y en cuanto a inversiones en infraestructura. Lo que la pirámide invertida intenta poner en consideración es privilegiar los tipos de usuarios que son más vulnerables y aquellos que son más eficientes en el uso del espacio público y en el menor uso de energía, a la vez que considerar cuáles son más costosos para el conjunto de la sociedad. El principal protagonista de la movilidad es el peatón. La mayoría de los viajes en una ciudad suelen ser a pie, viajes cortos o no necesariamente cortos, y es además el usuario más vulnerable de las vías. En segundo lugar están los ciclistas, que son un tipo de usuarios y usuarias que viene ganando mucha importancia en las ciudades, ni que hablar que también en Montevideo, y que por su grado de vulnerabilidad alta también muchas veces requiere infraestructura específica para su circulación. La movilidad activa y su promoción, esto es la promoción de viajes a pie, en bicicleta o en distintos vehículos de movilidad personal que impliquen tracción humana, tiene mucha importancia en la medida en que
aporta beneficios externos, también llamados externalidades positivas, para el conjunto de la sociedad, porque redunda en un beneficio de salud de sus usuarios, disminuyendo así el costo social de los cuidados en salud de toda la población, a la vez que evita las afectaciones que estos usuarios tendrían en la utilización del espacio público y del uso de energía si prefiriesen utilizar modos motorizados. Al grupo conformado por peatones, ciclistas y motociclistas se les suele considerar grupo de usuarios vulnerables por su mayor nivel de vulnerabilidad en relación con los demás modos. Esto no quiere decir que los demás usuarios de las vías no sean pasibles de sufrir afectaciones de diverso tipo al circular por la ciudad. De la movilidad activa pasamos a los vehículos motorizados, empezando por el transporte público. El transporte público es un elemento clave de la movilidad sostenible, no solo por su eficiencia en la utilización del espacio público, sino por su menor nivel acumulativo de afectación en temas de emisiones de gases de efecto invernadero y de material particulado a la atmósfera. La promoción del transporte público es una cuestión muy importante cuando se tienen en cuenta criterios de equidad social, ya que las personas que no tienen capacidad de costear modos motorizados suelen ser usuarios cautivos, dependientes, del transporte público, al menos para sus desplazamientos regulares o los de mayor distancia. Estos usuarios muchas veces suelen vivir en las periferias de la ciudad, con lo cual sus tiempos de viaje suelen ser más largos. La política de promoción del transporte público, de su accesibilidad en los diferentes lugares y para todos los grupos de personas, y de su asequibilidad, o sea, el hecho de que sea costeable el boleto para los diferentes usuarios regulares, es una política social muy importante que suelen llevar adelante las ciudades y Montevideo no es la excepción. Además de las personas que se desplazan en la ciudad, las vías de tránsito son utilizadas para transportar mercaderías. En ciudades importantes como Montevideo, la distribución urbana de mercaderías y la mejora de su eficiencia son cada vez más importantes. El milagro de que la leche fresca esté todas las mañanas en el comercio cercano a los hogares tiene que ver con la posibilidad que ofrecen las vías para dichos traslados. Hablando de Montevideo, es importante recalcar que Montevideo no es solo la ciudad capital de Uruguay, con la mayor cantidad de población en su área metropolitana, sino que alberga el principal puerto del país, que oficia de nexo muy importante para la inserción de Uruguay en el sistema de comercio internacional. Tanto el flujo de cargas desde y hacia el puerto, como el transporte de mercancías que circulan dentro de los límites departamentales en las vías destinadas a tales fines, como la distribución urbana de mercaderías destinadas a la población del departamento, son parte de lo que se conoce como logística urbana. Es un conjunto de actividades que tiene una importancia muy grande hoy porque tiene mucho que ver con la competitividad de la sociedad y con su eficiencia. Si pensamos, por ejemplo, en un fenómeno como la congestión, eso puede afectar fuertemente en el sentido de socavar la competitividad de distintos sectores productivos, dado que, por ejemplo, las cadenas de abastecimiento se pueden ver enlentecidas, la distribución urbana también puede sufrir retrasos. Por otro lado, también la extensión de los tiempos de viaje de los trabajadores pueden ocasionarle a ellos pérdidas de tiempo productivo que, sumados en toda la sociedad, pueden llegar a ser grandes. Los usuarios de vehículos motorizados privados están en el último escalón de la pirámide de movilidad. El hecho de que cada vez más personas puedan acceder a un vehículo particular, sin duda, significa una ampliación de oportunidades para esos usuarios de realizar viajes
en el tiempo en el que ellos desean y con posibilidades de carga accesoria importantes. Sin embargo, esta mejora a nivel individual de los hogares implica una desmejora a nivel colectivo cuando analizamos el total de la sociedad, en el sentido de que una sobreutilización del automóvil privado, no a nivel individual, porque yo nunca considero que uso demasiado el auto, sino, como digo, a nivel colectivo, tiene externalidades negativas en realidad. Aumenta la siniestralidad, aumenta la congestión o se enlentece el flujo circulatorio y hay más emisiones de contaminantes en la atmósfera. Por lo tanto, siempre la movilidad activa y el transporte público son preferibles en términos de promoción y de incentivo a su uso, al menos desde la perspectiva de quienes tienen la responsabilidad de velar por el bien público. Es muy importante que en la ciudad se garantice el efectivo ejercicio del derecho a la movilidad, sin dejar de poner énfasis en los grupos vulnerables física, económica y socialmente. En ese sentido, el sistema de movilidad de una ciudad cumple un papel muy importante en el sentido de agudizar o de mitigar los fenómenos de segregación, tanto socioterritorial como de cualquier tipo y de cualquier tipo de exclusión. En la próxima entrega de Nos Movemos, vamos a ver cómo se ordenan las vías de tránsito de la ciudad con el objetivo de tener la mejor convivencia posible. ¿Nos vemos?